A ver, creo que podemos coincidir que la realidad nos indica que en la Argentina esta historia de los monopolios y de las posiciones dominantes ha sido una constante. Allá por 1920 se dio justamente en nuestro país, ante un conflicto con los frigoríficos, que concentraban el 77% del mercado nacional, un conflicto entre 3 frigoríficos norteamericanos y un frigorífico, creo, británico, que se zanja en 1923 con el gobierno de Alvear, donde se sanciona la primera ley antimonopólica en la Argentina. La idea fue frenar la cartelización y establecer ciertos criterios de multas para evitar distorsiones que afectaban al mercado interno y también, claro está, a las propias exportaciones. Se amplió la defensa en el marco de los consumidores y de prácticas antimonopólicas en 1946 con el gobierno de Perón. En 1980 se crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, llegamos al 2014, donde se modifican determinados parámetros y el secretario de Comercio prácticamente se arroga las facultades de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En el 2018 se subsana un error político del 2014, que fue volver a reinstaurar la figura del Tribunal de Defensa de la Competencia. Pero en todo este devenir, de alguna manera, y por lo que se ha escuchado a lo largo del debate, la constante tiene que ver con una dinámica que no se ha modificado. Es decir, un Estado que intenta intervenir en la economía de manera inteligente, un Congreso que ha otorgado al Poder Ejecutivo en distintas instancias herramientas para poner freno a los abusos y a las posiciones dominantes, y la verdad es que las distorsiones no se corrigieron, la concentración se incrementó, y como siempre ocurre, el hilo se corta por el lado más fino y que terminó perdiendo siempre fue el consumidor. Yo voy a aportar algunos otros datos que algunos ya lo han dado, pero es importante tener presente que, por ejemplo, en la Argentina se ha incrementado del 2001 al 2016, las 500 empresas más grandes pasaron a representar del 14 al 24% del PBI. Y solamente 3 empresas, como lo decía alguna senadora preopinante, pero es una gran coincidencia, son 3 empresas las que monopolizan el mercado de determinados productos. Por ejemplo, el 97% de los pañales se concentran en 3 empresas en la Argentina. El 91% de las gaseosas se concentra en 3 empresas. El 70% de la leche, de un producto tan sensible como la leche, el 70% lo concentran 3 empresas. De la misma manera, el 66% en harina, en aceite, el 61% rondan en 3 empresas. Entonces, cuando uno se pregunta si el Estado tiene que intervenir, si esta herramienta que de alguna manera intenta que las micro, pequeñas y medianas empresas, la agricultura familiar y la economía popular pueda tener algún tipo de incidencia para regular el mercado y beneficiar justamente al consumidor en esta disparidad que se genera en el día a día, por supuesto que uno puede estar de acuerdo. Pero para que funcione la herramienta que vamos a sancionar es imprescindible que tener un Estado inteligente que utilice y viabilice las herramientas con que ya se cuentan. Si tenés una ley de defensa de la competencia, lealtad comercial, leyes de defensa del consumidor, que establecen justamente sanciones, que defienden concretamente ante los casos de abusos y posiciones dominantes, unidades de medidas para sancionar, bueno, lo que se requiere es la decisión política de lo que ya se ha aplicado. Me parece que la Argentina, a ver, el Estado siempre interviene, es un error decir que el Estado no interviene. Ese es un gran error. El Estado interviene por acción, como se lo ha hecho a través del Congreso, con todas las leyes que oportunamente fueron sancionadas, cuando se ejecutan las leyes, cuando se sanciona, pero también el Estado interviene por omisión. Y el problema de la Argentina es la intervención por omisión. Un parlamento que te otorga herramientas
y el instrumento, la vara del propio Poder Ejecutivo, quien tiene el poder de fuego, ¿qué dejó hacer? Entonces, esta concentración, el abuso de posición dominante, los monopolios que hoy existen, es por un Estado que intervino en el no hacer, que es la manera más inteligente de actuar con cierta connivencia en función de todos los intereses que estamos de acuerdo que tenemos que desterrar prácticas monopólicas, oligopólicas o abusivas en beneficio del propio consumidor. Por lo tanto, yo creo que esto, más que una herramienta que tienda a frenar las distorsiones del mercado, lo que pretende es ser un aliciente para las pymes, para los sectores de la agricultura familiar y la economía popular. Ahora, me parece que lo que nos marca la cancha es la realidad. Y la realidad nos indica que nosotros tenemos en el contexto económico actual enormes dificultades para que los objetivos propuestos por la ley y que compartimos puedan materializarse. Por ejemplo, desde lo económico, la logística. La logística. Yo puedo hablar de sectores de la agricultura familiar que pueden tener la mejor intención de que sus productos puedan estar en las góndolas, pero no hay logística, no hay rentabilidad por la logística, por el tema del flete, por el transporte, el problema en la Argentina del trabajo en negro, las cooperativas que están en el marco, como lo decía creo el senador Burri, en el marco de la informalidad y de muchos sectores de la economía popular que hay que darle una salida para que esa informalidad, el Estado sea una herramienta facilitadora que dé una respuesta a los sectores que hoy queremos proteger. A los sectores de las pequeñas y medianas empresas para que estén en las góndolas, bueno, la respuesta es mucho más integral. Requiere, me parece a mí, más allá que esta herramienta legislativa, políticas concretas o medidas económicas concretas, siendo conscientes del contexto económico que estamos atravesando. Y que un gobierno tiene que reestructurar y definir su deuda, que para eso cuenta con respaldo del Parlamento, que debemos asumir un compromiso para combatir la inflación, porque la distorsión de precios se origina con la inflación. Otra cosa es la concentración económica, es decir, la intervención del Estado de manera inteligente en el marco del no hacer. Pero las distorsiones que van a la cuestión de fondo, para llegar a las góndolas requieren de medidas mucho más activas también desde la política. Y yo creo, Presidenta, que el gobierno ha implementado en su gestión, que también lo implementó el gobierno de Cambiemos, una herramienta que puede servir como paso previo, o como prueba piloto de los productos en las góndolas. Fundamentalmente me refiero a los de agricultura familiar o de la economía popular que no tienen acceso al mercado, que es el programa de precios cuidados. Yo creo que en el programa de precios cuidados hay un Estado que tiene logística, que ha demostrado capacidad de fiscalización, que ha ampliado sus productos, pero si pretendemos que los productos de las economías regionales puedan ser, digamos, lograr una oferta desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los del norte en el centro o en el sur, o viceversa, bueno, yo creo que ese es un programa que el gobierno lo tiene que utilizar. El gobierno puede utilizar los precios cuidados para acercar los productos de la economía popular y de la agricultura familiar a las góndolas. Tiene herramientas, tiene logísticas, se pueden suscribir convenios con los propios gobernadores, con los propios municipios, porque hay que superar la barrera y el obstáculo actual, costo y logística. El producto está, por supuesto, el esfuerzo está, de la gente está, en la economía popular. Bueno, acá está Maurice Clos, que fue gobernador y sabe también lo que significa la agricultura familiar y lo que puede mover, pero cómo cuesta llegar a un mercado central. Entonces, a mí me parece que esta ley puede cerrar a los efectos prácticos, arrancando con los precios cuidados, con un fuerte compromiso también con los gobiernos provinciales y con los propios municipios. Me parece que ahí está la salida. Y el problema de fondo que tiene que ver con la cuestión de la concentración, las herramientas las tenemos, la tiene cualquier país. Creo que Finlandia tiene precios mínimos y máximos, Finlandia. Y Estados Unidos, cuando hay situaciones de desabastecimiento o situaciones abusivas, hasta tiene penas de prisión. Entonces no hay que tener temor. Lo que hay que hacer es avanzar con las herramientas que nosotros tenemos. Así que nosotros, Presidenta, vamos a acompañar
en general y en particular con excepción del artículo 18, porque creemos que hay una función indelegable del Estado que es la de fiscalización. Y el control y la fiscalización corresponde al Estado. Y tiene tiempo para implementar y fiscalizar con inteligencia y no de delegar esta facultad ni en cooperativas, y menos en las cámaras empresariales, que ya sabemos cómo juegan y cómo operan en cada góndola de la Argentina. Gracias, Presidenta.